Como bien se ha venido anunciando ya hace tiempo, tenemos hoy la hermosa oportunidad de comenzar una aventura, podríamos decir, de la serie expositiva de un libro. Estuvimos allí un descanso en cuanto a lo que fueron series expositivas, no predicación expositiva. Estuvimos predicando acerca de Cristo, acerca de su obra allí, acerca de la gloria de Cristo revelada en la Escritura. Y hoy, como se anunció ya hace tiempo, vamos a comenzar el estudio expositivo del Evangelio según San Marcos. Nosotros tenemos, hermanos, por delante, hoy estamos comenzando un tiempo que sin duda va a ser de gran bendición para la Iglesia de Cristo aquí en este lugar, para tu vida de manera especial y particular. Tenemos por delante el estudio de un libro que nos va a mostrar la persona y la obra de Cristo desde un lugar sumamente interesante. Y la idea en el día de hoy es introducirnos en el estudio de este libro. Y ténganme paciencia si yo en lugar de decir libro digo carta, porque estamos tan acostumbrados a estudiar expositivamente las cartas, así que va a ser todo un desafío. Pero si tengo ese furcio, sepan disculpar. Vamos a estudiar y tenemos por delante, les decía, un libro apasionante, uno de los 4 evangelios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Nosotros vamos a ir al Nuevo Testamento y nos vamos a encontrar allí en el principio del Nuevo Testamento con 4 relatos que están identificados como el Evangelio según tal persona, tal autor. Y yo les dije 4 evangelios, pero no que haya 4 mensajes del Evangelio. Y es una distinción que me gustaría dejar clara en nuestras mentes. No que haya 4 anuncios diferentes del glorioso Evangelio de la cruz, no. Simplemente que ponerle el Evangelio según tal autor es simplemente un distintivo que se le puso a esos escritos, a esas narraciones que tenemos en el canon bíblico, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos el Evangelio según Mateo, según Marcos, Lucas y Juan, que no hacen, esos 4 evangelios no hacen otra cosa más que narrar la vida del Señor Jesucristo desde 4 perspectivas diferentes, pero que se complementan entre sí. Y eso es un detalle importante. A modo de ejemplo, imagínate que colocamos a una persona en el centro y en los 4 puntos cardinales ponemos una persona en cada punto que nos haga una descripción de la persona que está en el centro. La persona que está enfrente seguramente va a describir su rostro, sus facciones. La persona que está de perfil va a describir su perfil, su altura, su estatura y tantos otros detalles. Pero fíjense que la descripción de cada persona va a tener un objetivo, va a tener un propósito. Y al final, la descripción que haga cada uno se va a tratar de una persona, que es la que está en el medio. Bueno, eso es lo que pasa con los evangelios en el Nuevo Testamento, con el relato, con las narraciones que van a hacer estos hombres. Van a narrar, repito, la vida del Señor Jesucristo desde 4 ángulos, desde 4 perspectivas distintas, y ahora vamos a ver algunas distinciones, pero se van a complementar entre sí. Vamos a encontrar escenarios que van a ser mencionados en otros evangelios. A medida que avancemos nos vamos a dar cuenta y vamos a ver que uno da ciertos detalles, el otro da otros detalles del mismo escenario y así sucesivamente. Mateo, por ejemplo, que es allí en el orden que tenemos en el Nuevo Testamento, es el primero de los evangelios. Él va a escribir su relato, la narración acerca de la persona de Cristo, y él se va a enfocar específicamente en el público judío y va a mostrar a Jesús como ese Mesías que fue profetizado durante todo el Antiguo Testamento. Y ustedes van a ver la particularidad de que él comienza su narración, comienza su evangelio con la genealogía del Señor y va a conectar a Cristo en su genealogía con Abraham, con el rey David y así sucesivamente. El foco está puesto en el pueblo judío. Nuestro evangelio, el que vamos a estudiar nosotros, el Evangelio según San Marcos, se va a enfocar en los ciudadanos creyentes del Imperio Romano. Repito, los ciudadanos creyentes del Imperio Romano, tomen nota de estas distinciones, porque les va a ayudar en el entendimiento del libro que vamos a estudiar. Y Marcos tiene el propósito en su escrito, en su narración, de presentar a Jesús como ese rey glorioso que asume una posición de siervo para dar su vida, va a decir en su relato, en rescate por muchos.
Y vamos a ver que ese texto es un punto de inflexión en todo el libro. Repito, no lo enfoca al pueblo judío, lo enfoca a aquellos creyentes que están en el imperio romano, a los romanos, los creyentes romanos podríamos decir. Lucas, que es el otro de los evangelios, por ejemplo, él se va a dirigir a los griegos y va a mostrar a Cristo, va a mostrar la persona de Cristo como ese hombre perfecto que vino a salvar a pecadores y que proclamó un mensaje que anunció las buenas nuevas en el poder del Espíritu Santo. Ese es el foco del Evangelio según San Lucas. Y así el último de los evangelios, el Evangelio según San Juan, Juan lo que va a hacer es no dirigirse a una audiencia específica, él se va a dirigir a todo el mundo, sin distinción de raza, ni edades, ni etnia, ni nada por el estilo, y él va a presentar a Jesucristo como aquel que es completamente humano, pero que es completamente Dios. Y en él debemos creer para ser salvos. Ese es el énfasis del Evangelio según San Juan, el corazón del Evangelio, allí del Evangelio según San Juan, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una descripción rápida, breve, de las distinciones que tenemos entre los evangelios. Los evangelios concretamente, repito la idea, son escritos, son narraciones que te van a ayudar a vos a interpretar y a entender quién es Jesús, qué fue lo que Él vino a hacer a este mundo y cuál es la respuesta que nosotros debemos dar a la persona y a la obra de Cristo. Toda la Escritura nos pone a nosotros en una situación donde tenemos que dar respuesta, especialmente los evangelios. Y hoy vamos a cerrar una conclusión llevándonos hacia ese lugar. No podemos pasar el estudio de los evangelios sin entender quién es Jesús, sin entender en profundidad qué es lo que Él vino a hacer y nosotros dar respuesta a eso. Los evangelios no hacen una narración exhaustiva de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No vas a encontrar detalles minuciosos, biográficos, podríamos decir, de la persona de Cristo, sino que nos van a ayudar a nosotros, y este evangelio especialmente nos va a ayudar a ver cómo encaja la persona de Cristo en el contexto de ese gran plan de redención, en esa gran historia de redención que se revela en toda la Biblia. Siempre decimos, cuando hablamos de la lectura bíblica en su conjunto, no leamos textos de la palabra de Dios desconectados del gran mensaje que está contenido en las Escrituras y que es precisamente el Evangelio de Cristo. Bueno, los Evangelios, el Evangelio según San Marcos, nos va a ayudar a entender en profundidad precisamente el glorioso Evangelio, el mensaje que se revela en toda la Escritura. El Evangelio según San Marcos, al igual que los otros, son narraciones que tienen un alto contenido teológico, que nos ayudan a entender el significado redentor que tuvo la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los hechos fundamentales, los pilares del Evangelio. La vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Bueno, el Evangelio según San Marcos nos va a ayudar a entender qué significado redentor hay detrás de cada evento. En palabras simples, hermano, en palabras más comunes, lo que este libro va a hacer es darnos un entendimiento profundo y claro del Evangelio, ni más ni menos. La idea es que vos puedas, al finalizar este estudio, este libro, este Evangelio, que vos puedas tener un entendimiento claro y profundo del Evangelio. El Señor nos va a mostrar a través del Evangelio según San Marcos, al incrédulo le va a mostrar su necesidad de salvación. Y a aquellos que somos creyentes nos va a fortalecer nuestra fe, va a consolidar y va a aumentar nuestra fe en Cristo. Así que, dicho todo esto, con esta introducción breve, hermano, pero intensa, yo quisiera que nos concentremos por un momento en detalles que giran en torno al autor de este libro, que obviamente sabemos que es Marcos. Bueno, vamos a conocer un poco a Marcos. Marcos era un judío que se llamaba en realidad Juan Marcos. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento evidencia, datos concretos acerca de la historia de este hombre. Juan Marcos, nuestro autor, era primo de Bernabé.
Si vos no sabés quién es Bernabé, tenés que trasladarte, eso es una tarea para la casa, a Hechos capítulo 12. Bernabé fue aquel hombre que fue el primer compañero de las misiones del apóstol Pablo. No quiero entrar en el detalle del libro de Hechos, pero para que ustedes tengan una noción, todo el libro de Hechos es el relato, es la historia de cómo Dios fue obrando en la expansión del Evangelio a partir de que el Señor asciende a los cielos, desciende el Espíritu Santo y se comienza allí en Hechos 2, podríamos decir, el surgimiento de la iglesia, literalmente, de Cristo. Hasta el capítulo 13, el eje o la persona principal parece ser el apóstol Pedro. Vamos a ver muchos relatos de lo que Pedro de lo que está haciendo, de lo que está padeciendo también, pero a partir del capítulo 13, todo el foco, todo el centro se pone en la persona de Pablo y en su ministerio y cómo Pablo favorece a la extensión del glorioso Evangelio de Cristo. Y en Hechos 12 específicamente se lo va a mencionar a Juan Marcos. Pablo, el primer viaje misionero que va a hacer Pablo lo va a hacer con un hombre, va a ser enviado por la iglesia de Antioquía, y lo va a hacer con un hombre que se llama Bernabé. Bueno, casualmente Bernabé era primo de Juan Marcos. A Marcos se lo menciona por primera vez en Hechos 12, en un incidente que tiene que ver con la vida, hasta ese entonces, digamos, el eje de la historia, con la vida del apóstol Pedro. Dice la Escritura que Pedro había sido encarcelado por el rey Herodes, y había hermanos, había creyentes que estaban reunidos precisamente en la casa de ¿quién? De Juan Marcos, y que estaban orando. Es apasionante el capítulo, así que yo le invito a que lo apunten ahí para que lo puedan leer. Pedro está encarcelado, hay hermanos que están orando por él, y milagrosamente, es terrible lo que relata el texto, pero Dios libera a Pedro de manera milagrosa de la cárcel. Dios manda un ángel allí que lo va guiando a Pedro. ¿Y qué es lo que hace Pedro al salir allí de la cárcel, al presenciar ese milagro poderoso de Dios? Busca refugio en la casa de Juan Marcos. Y nosotros vamos a encontrar, no me voy a detener ahora en la relación Pedro y Juan Marcos, pero lo vamos a ver ahora a continuación. Pero de hecho, fíjense que la estima que tenía Pedro por esta familia y esta familia por Pedro, que en su primera carta, cuando Pedro escribe así su primera carta en el capítulo 5, versículo 13, él va a reconocer a Marcos como su hijo en la fe. Eso nos habla del precioso vínculo que se había formado allí entre Pedro y Marcos. El relato de Hechos continúa y nos va a mostrar, como les dije ahora sí, a partir del capítulo 3 en adelante, nos va a mostrar a Pablo y a Bernabé tomando a Juan Marcos para llevarlo de la ciudad de Antioquía, y ahí comienzan su primer viaje misionero. Son enviados, podríamos decir, por la iglesia en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Qué es lo que pasa? Al poco tiempo de salir de Antioquía, dice el relato de la Escritura, no tenemos detalles, no tenemos precisiones, no conocemos las razones, pero Marcos abandona a Pablo y a Bernabé. Marcos se regresa a la casa de sus padres, dice la Escritura, allí en Jerusalén, y los deja solos, a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Transcurre el tiempo, cuando Pablo y Bernabé vuelven, pasan una serie de tiempo allí y deciden otra vez emprender el segundo viaje misionero, ahí comienza un conflicto. ¿Por qué? Porque Bernabé quiere llevar nuevamente a su primo, Juan Marcos, pero Pablo claramente se niega rotundamente por lo que había hecho. Nos había olvidado del escenario, del acontecimiento en el primer viaje misionero, y Pablo se niega rotundamente. La cuestión es que Pablo y Bernabé terminan separados por esa diferencia. Pablo se va con Silas por un lado y Bernabé toma a su primo, Juan Marcos, por otro lado, y emprenden dos viajes misioneros diferentes. Ese incidente en la vida de Juan Marcos, hermano, es difícil procesarlo en la vida del autor de nuestro libro, porque uno puede entender, cuando se mete en la historia, uno puede entender la negación o la actitud de Pablo. Y por otro lado, uno también puede entender la actitud que tuvo Bernabé. Entonces es difícil empatizar con uno o con otro, uno tiene que ser neutral. Tal vez Pablo tenía sus razones y Bernabé tenía la suya para darle tal vez otra oportunidad a Juan Marcos.
Pero lo interesante de esta parte de la historia de Marcos es que finalmente Pablo va a reconocerlo a Marcos. Hay como un silencio en la Escritura, pero después nosotros vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 4, versículo 10, y vamos a encontrar a Pablo pidiéndole a los colosenses que reciban a Marcos, uno de sus colaboradores en el reino de Dios. Una historia con final feliz, parece. Y dice, y que me sirvió de consuelo durante su encarcelamiento en Roma. Fíjense, o sea, no es el mismo Pablo de Hechos 13, no es la misma visión que tenía Marcos. Claramente Marcos se transformó en un hombre que sirvió con Pablo, que colaboró en el reino de Dios, en la expansión del Evangelio. Unos años después de escribir la carta a los colosenses, ya al final de la vida de Pablo le va a pedir a Timoteo en su segunda carta y le va a decir: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Qué linda historia, hermano. Claramente Marcos pudo redimirse de ese principio complejo que tuvo allí en su ministerio, de ser ese joven débil de carácter que abandonó allí a sus hermanos en su primer viaje, que ocasionó la separación de Pablo y Bernabé. Finalmente, dice la Escritura, terminó siendo uno de los colaboradores de Pablo, el hijo espiritual del apóstol Pedro, y es a quien Dios escogió, ¿para qué? Para escribir el libro que nosotros estamos leyendo, uno de los 4 evangelios. La historia de vida de Marcos tiene que ser, hermanos, para nosotros un aliento. Al acercarnos al estudio de este libro y conocer estos detalles del autor, nosotros tenemos que tener estímulo en nuestro corazón, un aliento. Dice un autor: los capítulos finales pueden ser 1000 veces mejores que los primeros por la gracia y la misericordia de Dios. Fíjense, Dios usando a un hombre débil, Dios usando a un hombre que tal vez no prometía mucho al principio de su ministerio. Sin embargo, la gracia de Dios y la misericordia de Dios transformó sin duda a este hombre, que lo conformó al carácter y la estatura de Cristo. Por eso el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Esa es la historia, hermano, del autor de nuestro libro. Una historia, podríamos decir, de segundas oportunidades. Y hay un detalle sumamente interesante en la vida de Marcos, y ahora sí quiero llevar sus mentes a lo que les dije antes, el vínculo entre Pedro y Marcos, Juan Marcos. ¿Se acuerdan que les dije que Pedro lo reconoce a él como su hijo espiritual? Todos los hermanos reunidos allí en la casa de Juan Marcos orando por el apóstol Pedro. Bueno, hay un detalle sumamente interesante en este vínculo profundo que tiene con Pedro. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la vida de Pedro al principio de su vida como seguidor de Cristo, ¿qué hizo? Él manifestó debilidad de carácter, él manifestó debilidades en el principio de su vida como cristiano, y al punto que termina negando al Señor Jesucristo por su cobardía. Ustedes recordarán un episodio que se relata allí también en los evangelios. Pedro, hermano, en cierta manera, podríamos decir que entendió o entendía esa circunstancia que había marcado el principio de la vida o el principio del ministerio de Juan Marcos. Y no tiene que sorprendernos que él lo haya tomado como su hijo espiritual. No tiene que sorprendernos que Dios haya usado a Pedro para restaurar y fortalecer el carácter de Cristo en este hombre, en la vida de Marcos. Es un nombre raro, no me miren raro, es lo que dice la historia, ¿no? Hay un hombre, Papías de Hiriápolis. Si vos buscas, te metes un poquito a estudiar la historia de los evangelios, te vas a encontrar con un personaje como este. Papías de Hiriápolis fue uno de los primeros padres de la iglesia. Fue contemporáneo a alguien que tal vez nos suena más el nombre, a Policarpo, Justino Mártir, Marción. Y según lo que dicen algunos eruditos, este Papías probablemente haya sido discípulo del apóstol Juan. Probablemente haya sido discípulo del apóstol Juan porque fue contemporáneo allí a los apóstoles. Papías murió en el año 135, es decir, después de Cristo claramente. O sea que este hombre, este padre de la iglesia, vivió en lo que consideramos nosotros como la era apostólica, es decir, tuvo relación sin duda con alguno de los apóstoles. Y no hay
no hay libros escritos, pero sí hay evidencia de algunos escritos que se conocieron de este hombre Papías. Y en esos escritos que se han encontrado, fíjense lo que dice Papías de Marco. Papías dice que Marcos había sido el secretario y el traductor del apóstol Pedro, y que escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba. Acuérdense, estamos meditando, estamos aprendiendo y profundizando en el vínculo de Marcos con Pedro, su padre espiritual. Según los registros que tenemos de este hombre allí del primer siglo, dice que Marcos era secretario y traductor del apóstol Pedro y que escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba. Otros autores, otros eruditos van a traducir los escritos de este hombre como diciendo que Marcos transcribía los sermones, las memorias y todo lo que Pedro recordaba o lo que Pedro le decía. Eso es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marco, podríamos decir, que no es otra cosa más que las memorias del apóstol Pedro escritas por su discípulo, por su hijo en la fe. El Evangelio de Marco es el más breve de todos los evangelios. Si vos te pones a contabilizar los capítulos, vas a ver que es el más corto. Pero curiosamente, es en el que más se menciona al apóstol Pedro. No se menciona a Pedro tanto en los otros evangelios como sí se menciona en el Evangelio según San Marcos. Otro detalle importante, Mateo y Juan, los autores de dos evangelios, fueron testigos presenciales de todo lo que ellos escribieron. Ellos están redactando lo que ellos vieron, lo que ellos estuvieron allí con Cristo. Todos los hechos que ellos van a relatar, la perspectiva que ellos van a imprimir, digamos, en sus escritos, tienen que ver con lo que vieron, con lo que presenciaron de Cristo. Lucas, que es el autor de otro de los evangelios, ustedes van a ver que Lucas va a comenzar su evangelio y él va a decir que él en realidad no presenció lo que él va a escribir, sino que él investigó a fondo los detalles de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, Marcos escribe, según lo que estamos aprendiendo, su evangelio desde la óptica del apóstol Pedro. ¿Y Pedro quién fue? Nada más y nada menos que uno de los testigos presenciales de Cristo, a diferencia de Marcos. Algunos estudiosos, algunos eruditos llaman al evangelio de Marcos el evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque es la vida del Señor a través de los ojos del apóstol Pedro. Cerramos el autor, creo que es mucha información, ya nos quedó claro quién es el autor. Bueno, vayamos ahora a tratar de interpretar o entender cuál es el tema principal del libro, cuál es el foco, cuál es el énfasis de este libro. Concretamente, qué es lo que Marco nos quiere transmitir a través de su relato, a través de su relato de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Bueno, para eso yo quisiera que ustedes sí me acompañen ahora al capítulo 1, versículo 1. Ustedes pensaban que no íbamos a leer todavía Marcos. Bueno, llegamos. Capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí la porción de texto. Increíble el comienzo de la carta, del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos. O sea,
Si tuviéramos que elegir un comienzo de uno de los evangelios, yo creo que no hay mejor comienzo que este principio del Evangelio de Jesucristo. Este es el principio de las buenas noticias del Mesías, va a decir otra traducción. Esa palabra que está allí en el verso 1, esa palabra que se traduce como evangelio, era muy común en el primer siglo, era muy común hasta inclusive antes de que Marcos, antes del nacimiento de Cristo. La palabra evangelio era común en esa generación de creyentes, de judíos, digamos, que estuvieron antes de Cristo, y era muy común ya ahí en el primer siglo, pero no se usaba con una connotación religiosa, no se usaba en el contexto religioso. Siempre vos vas a encontrar, según los más estudiosos, que la palabra evangelio se usaba en un contexto político o militar. De hecho, vas a ver que en algunos escritos antiguos se usaba para mencionar el emperador que había de venir y que debía ser adorado, ¿no es cierto?, que debía ser reverenciado. Siempre el contexto es político y militar. La palabra evangelio es una palabra compuesta que literalmente significan buenas noticias, noticias que traen gozo al que las recibe, noticias excelentes. Esa sería la idea de esa palabra compuesta. Normalmente se asociaba esa palabra con una noticia que era una noticia extraordinaria, es decir, algo fuera de lo común, que iba a afectar significativamente la vida de esas personas que lo recibían, ya sea noticia de índole militar, como la victoria, o que se ganó tal batalla y que eso iba a traer beneficio a ciertos pueblos, o una noticia de índole política que traería beneficios a la nación o al pueblo. Podía ser la coronación de un nuevo rey o de un nuevo emperador, era una palabra muy común en Roma, la palabra evangelio. Dice un autor, un evangelio, o sea, un anuncio de este tipo, era el anuncio de que algo había ocurrido en la historia. Eso era básicamente la noticia. Algo había ocurrido en la historia, algo se había hecho a favor de esa gente, de ese pueblo o de ese individuo, y ese algo, ese anuncio, iba a cambiar significativamente la vida de la persona, para siempre. Y cuando Marcos habla, hermanos, en nuestro libro, allí en nuestro evangelio, del evangelio de Jesucristo, Marcos está hablando del anuncio de que Dios hizo algo en la historia a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Hizo algo grandioso en la persona de Cristo para resolver el más grande problema del hombre, de la raza humana. Marcos le está dando esa connotación, está anunciando, está hablando de una noticia que Dios hizo en un punto de la historia. En el evangelio del cual habla Marcos, del cual habla Marcos, no tiene que ver con el anuncio de una noticia que trae vida plena, vida segura en esta tierra a las personas. No tiene que ver exclusivamente con el hombre, el anuncio de la noticia de la cual está hablando Marcos, porque si no sería el evangelio de la humanidad o el evangelio de los hombres. Pero Marcos está hablando del evangelio nada más y nada menos de Jesucristo. Marcos está hablando del evangelio como la noticia más extraordinaria, la noticia más transformadora, la noticia más sorprendente que alguna vez una persona haya podido escuchar. Ese es el énfasis del texto. El Dios tres veces santo sería lo que estaría diciendo con nuestras palabras, podríamos decir. Marcos está diciendo que el Dios tres veces santo se introduce en la historia, en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para establecer un camino de redención, de reconciliación con el hombre pecador. Eso es evangelio. El Dios tres veces santo, el Dios del universo, se introduce en la historia de la humanidad, viene a este mundo en la persona de Cristo para establecer, repito, un camino de reconciliación. Todo estaba roto, nosotros hemos roto ese camino, esa relación con el Señor. Y el Dios ofendido viene a este mundo para reconciliar a los ofensores. Esa sería la idea. La buena noticia que representa el Evangelio, hermanos, solo puede ser entendida en el contexto de la peor noticia que alguien haya escuchado jamás. Para que el Evangelio sea la noticia más gloriosa que vos hayas escuchado jamás,
vos tenés que entender que hay una noticia triste y la noticia más terrible que vos hayas escuchado jamás. O sea, la buena noticia del Evangelio trae consigo una mala noticia, esa sería la idea. El hombre fue creado para vivir en un mundo perfecto, hermano, en perfecta comunión con Dios. Pero nosotros encontramos en las Escrituras el relato de que el hombre decide rebelarse contra Dios para ser su propio dueño, para ser su propio rey, su propio señor. Esa, en pocas palabras, es la esencia del pecado. Esa es la esencia de la mala noticia que trae el Evangelio, que somos pecadores. Mal que nos pese, mal que a algunos les moleste o les duela o minimicen eso. El Evangelio nos dice que somos pecadores. Algunas personas piensan que pecados son las cosas malas que yo puedo hacer. Mentir, robar, cometer adulterio, fornicación, codiciar, matar, etc. Todo lo que encontramos allí en el Decálogo. Pero el pecado, hermanos, es mucho más profundo que eso. El pecado va más allá de las cosas malas que nosotros podamos hacer. El problema que nosotros tenemos para con Dios va más allá de todo lo malo que vos puedas hacer en tu vida. El hombre, vemos allí en la Escritura, tomó la decisión de convertirse en un ser autónomo, en un ser independiente. El hombre tomó la decisión de adorarse a sí mismo. Y en el momento preciso en que el hombre toma a Adán allí y su mujer Eva toman esa decisión, el hombre queda atrapado en su propio pecado, en su propio ego. Y dice la Escritura que se hizo inútil para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque vemos el relato de la Escritura que lo que hizo fue esconderse de Dios. Se escondió de Dios. Como si eso fuera posible. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Escuchaste lo que dice el texto? O sea, ese es el perfil, ese es el testimonio de la Escritura en cuanto a la condición del hombre natural, en su estado natural. No hay, dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles. Esa es la idea. No hay quien busque a Dios, dice anteriormente. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay nada que nos haga más miserable, hermanos. No hay nada que haga más miserable al hombre que estar concentrado en sí mismo, que estar absortos en sí mismo, sería la idea. El hombre en su estado natural se ha hecho a sí mismo el centro del universo. Esa es la realidad del hombre sin Cristo. Y Marcos en su Evangelio nos está diciendo que el que sí es el centro del universo, escuchen esto, el que sí es el centro del universo y la razón por la cual existe todo lo que existe, Él tomó la decisión de venir a este mundo, introducirse en la historia para arreglar todo aquello que se había roto entre el hombre y Dios. O sea, vos no sos el centro del universo. El centro del universo, la razón de todo lo que existe, vino a este mundo para arreglar lo que estaba roto, para salvar lo que se había perdido. Desde que Adán y Eva, hermano, pecaron en el huerto del Edén, dice la Escritura allí que Dios prometió enviarle un Salvador, que iba a componer todo lo que el hombre descompuso, todo lo que el hombre rompió. ¿Y qué pasa en el relato bíblico? A partir de ese momento los profetas del Antiguo Testamento comienzan a anunciar que vendría un Mesías, comienzan a anunciar que iba a venir un rey glorioso que iba a establecer un reino de paz, de reconciliación. Ese es el anuncio de todo el Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento. Y una de esas profecías la encontramos, por ejemplo, en Isaías 40. Podés buscarlo, por favor. Marcá allí en tu Biblia Isaías 40 y Malaquías capítulo 3 y capítulo 4. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Es decir, si vos estás parado en la primera página de Marco, para atrás tenés Lucas, Mateo y después tenés Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Marcalo así, Isaías 40 y Malaquías. Nosotros vamos a ver que en esos pasajes de los profetas se nos revela que la llegada de ese Salvador, de ese Rey, iba a ser precedida por un precursor que iba a preparar al pueblo para su venida. Volvamos a la idea anterior, hermanos. Dijimos, desde que Adán y Eva pecaron, Dios promete enviar un Salvador que iba a arreglar, que iba a componer lo que se había roto, dijimos.
Los profetas comenzaron a anunciar la llegada de un rey glorioso que iba a establecer un reino de paz, de reconciliación. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, profecías, así como Isaías 40 y Malaquías, donde se nos va a revelar que la llegada de ese rey glorioso iba a estar precedida por un precursor, es decir, que iba a haber alguien antes de que ese rey glorioso llegue, se introduzca en la historia de la humanidad. Y es interesante para entender este concepto de rey y de precursor, porque cuando un rey iba a una localidad, cuando un rey se iba a presentar en una ciudad, lo que hacían, ustedes imagínense el contexto de la época, los caminos y demás, los peligros que podían haber en el camino. Entonces lo que se hacía era enviar a un representante, iba una persona, un precursor. Antes de que llegue el rey, esta persona llegaba y esta persona iba viendo los peligros que podía haber, iba hasta arreglando, dicen algún historiador, arreglaba el camino. Si había montículos y demás que entorpeciera el camino del rey, esta persona tenía que ir allanando el camino. Si había huecos, pozos y demás, tenía que estar rellenando todo eso. Y la idea era que cuando iba pasando el rey, el camino esté alisado, como quien dice, esté preparado para la llegada del rey a ese lugar. Bueno, con eso en mente, con esa ilustración, miremos Isaías 43. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Yo quiero que vos prestes atención a los detalles. Isaías está diciendo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Dios, nada más y nada menos. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, enderezad el camino a nuestro Dios, dice. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, se alice. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es evidente, hermano, yo no sé si te diste cuenta, que ese Salvador que fue prometido en el huerto del Edén en Génesis 3:15, no es otro que Dios mismo, según lo que está diciendo Isaías. Ese Salvador, ese Rey prometido, a partir del pecado y la caída del hombre, no es otro que Dios mismo. El profeta dice que Dios mismo sería precedido por alguien que Él mandó, fíjense, en el desierto para que el pueblo se preparara, dice el texto, adecuadamente para recibir esa visita. Malaquías concluye, allí el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero. Fíjate las similitudes con Isaías. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y aquel ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es Malaquías 3:1. Si vos das vuelta a la página, vas a encontrar Malaquías 4:5. El último texto, el último versículo del Antiguo Testamento, hermano. ¿Qué dice? He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Así termina, así concluye el Antiguo Testamento con esa profecía de Malaquías. Y ahora sí quiero que hagamos un ejercicio rápido, hermano. ¿Cómo comienza nuestro Evangelio? El Evangelio según San Marcos. No comienza con el nacimiento de Jesús como lo hace Mateo o Lucas. No comienza presentando a Jesús como el Verbo de Dios que existía desde la eternidad, como lo hace Juan, por ejemplo, el Verbo hecho carne. Sino que Marco toma la profecía de Isaías, toma la profecía de Malaquías y la funde en una sola profecía, podríamos decir, para demostrar que ese mensajero que iba a preceder al Rey de Reyes y Señor de Señores no es otro que Juan el Bautista. Si vos tomás la profecía de Isaías, y la profecía de Malaquías y la fundís, te queda lo que dice allí nuestro Evangelio en el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, dice Marcos: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. La pregunta es, ¿dónde estaba Juan bautizando y anunciando la llegada del Mesías, según lo que dice esta profecía? Estaba en el desierto, dice, a la orilla del río Jordán. ¿Y cómo estaba vestido? Dice Marcos, de pelo de camello con un cinto de cuero alrededor de su lomo, dice el texto. Y uno pudiera preguntarse, ¿comienza su evangelio y comienza relatando eso? Esos detalles que tal vez qué sentido tiene, qué connotación tiene, qué importancia tiene. ¿Por qué Marcos se molesta en dejar escrito allí, en dejar claro estos detalles? Fíjense que no lo dice con todo el nombre, con toda la identidad, pero Marcos quiere que nosotros, los lectores de esa época y nosotros ahora, nos demos cuenta de que él está hablando de Juan el Bautista como ese precursor. Él está identificando, él está conectando en cierta manera a Juan el Bautista con el profeta Elías, que fue profetizado, valga la redundancia, por el profeta Isaías y el profeta Malaquías. Miren lo que dice Malaquías 4:5, lo que leímos recién. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, y día grande y terrible. La pregunta es, conectando textos de la Escritura, como hemos hablado ya semanas anteriores, ¿dónde estaba Elías cuando Dios se lo llevó en un torbellino? Tal vez muchos saben, tal vez no todos lo saben. El profeta Elías no vio la muerte, dice la Escritura. Fue llevado por el Señor en un torbellino, allí un hecho sumamente asombroso. Bueno, la pregunta es, ¿dónde estaba Elías en ese momento? Fíjense que la Escritura dice que Elías estaba precisamente donde está Juan ahora, a la orilla del río Jordán. Segunda de Reyes 2 dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Elías está hablando con su sucesor, que sería Eliseo. Si vos lees el contexto te vas a dar cuenta de eso. Pero él dijo, vive el Señor y viva tu alma, que no me aparte de ti. En pocas palabras, Elías le está diciendo, quédate acá. Y él le está diciendo, ni loco, yo voy con vos, yo quiero seguirte a vos. Siguieron pues los dos, dice, y 50 hombres, los hijos de los profetas, fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán, Elías y Eliseo. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ahí sí se lo nombra, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, y acá viene lo asombroso, apareció, dice, un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ese es el escenario. Y vuelvo a la pregunta que les hacía antes. ¿Dónde estaba Elías? Estaba a la orilla del río Jordán, al igual que nuestro precursor, Juan el Bautista. ¿Cómo estaba vestido Elías? Dice Segunda de Reyes, capítulo 1, no lo vamos a buscar, pero está ahí en el capítulo 1, versículo 8, que estaba vestido con pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de su lomo. ¡Qué casualidad! Lo mismo que Juan el Bautista. Y ahora, miles de años después, aparece allí Juan el Bautista en el mismo lugar donde Elías desapareció, usando la misma ropa que él usaba, y eso no tenía otro fin, otro objetivo, otro propósito que mostrarle al pueblo de Israel que él era el mensajero del cual hablaron los profetas. Eso es lo que estaba significando, lo que estaba sucediendo allí. Juan el Bautista estaba demostrando que él era el mensajero, el precursor de ese rey. Juan el Bautista era esa voz que clama en el desierto, como dice el texto de la que habló el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino,
y enderezar calzadas en la soledad a nuestro Dios. De hecho, si nosotros vamos a Mateo 17:12, vamos a encontrar el testimonio del mismo Señor Jesucristo decir que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Era ese precursor profetizado. Marcos capítulo 1, versículo 3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Fíjense cómo Marcos está enfatizando, hermanos, que Jesucristo es ese rey del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento, y esos judíos, ese pueblo, esa nación allí, al ver a Juan el Bautista en el río Jordán vestido de esa manera, todo israelita, todo judío que esté presente allí y que conociera algo de la Escritura, tenía que haber entendido, tenía que haber sabido que ya el Salvador estaba entre ellos. Ustedes imagínense que hubo un silencio de Dios de 400 años, desde lo último que dice Malaquías hasta ahora que aparece el profeta, vamos a llamarlo así, es el último de los profetas, Juan el Bautista. Y si había gente allí que conocía algo de las Escrituras, ellos estaban sabiendo ya de que el Mesías, el Rey prometido, estaba entre ellos. ¿Y cómo debían prepararse? Dice el texto. La pregunta es, ¿cómo tenían que prepararse para recibir al Rey prometido? Arrepintiéndose de sus pecados. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río, confesando sus pecados, hermano. Tremendo. Juan el Bautista, yo no sé si vos lográs tomar dimensión de lo que está ocurriendo en el texto, hermano. Juan el Bautista estaba causando una conmoción, podríamos decir, allí, en el pueblo, en la nación de Israel. Gente de toda Judea, dice el texto, todos los habitantes de la ciudad de Jerusalén, ¿qué es lo que hacían? Se iban hacia el desierto, ahí al río Jordán, a escucharlo, predicar el evangelio, predicar el arrepentimiento de pecado, y eran bautizados por él, dice. Lo que les dije antes, esto era un escándalo, hermano, porque habían pasado 400 años después de lo que anunció el profeta Malaquías. El pueblo de Israel nunca más en esos 4 siglos había escuchado palabra de Dios, había escuchado hablar a algún profeta de parte de Dios. Y ahora, después de tanto tiempo, aparece Juan anunciando y proclamando la verdad de Dios. Y lo interesante de Juan, hermano, que no podemos ignorar el detalle debería llamarnos mucho la atención. Lo interesante de Juan el Bautista era que él no estaba ablandando su mensaje. Él no estaba romantizando su mensaje para que más personas vinieran y vinieran. El mensaje de Juan era claro, el mensaje de Juan, el Bautista, era contundente. ¿Qué le decía a la gente? Tienen que arrepentirse de sus pecados. Ese era el mensaje que él proclamaba, arrepentimiento de pecado. Tienen que reconocer que van por un camino equivocado. Juan le estaba dando a la gente la peor de las peores noticias que jamás habían escuchado. Sos un pecador y vas camino a una eternidad sin Cristo, a una eternidad de condenación. Tienen que venir humillados, es lo que Juan les decía. Tienen que confiar en la misericordia de Dios. En ese momento de la historia, hermano, tal vez Juan el Bautista no conocía todos los detalles del Evangelio, como muchos de los otros profetas del Antiguo Testamento, que hablaban cosas que tal vez no entendían. Estaban profetizando, estaban proclamando cosas de las cuales no tenían una comprensión plena, tal vez como la tenemos hoy nosotros. Y en ese momento Juan estaba en la misma situación, tal vez no conocía detalles del Evangelio, pero una cosa él sí sabía muy bien y perfectamente: la única manera posible de recibir al Rey de Reyes, de recibir a ese Mesías proclamado en la Escritura, era reconociendo que tenemos un problema serio con la justicia de Dios. Que tenemos un problema serio, y presentarse delante de ese Rey sin arreglar nuestras cuentas sería un grave problema. De eso estaba absolutamente convencido. Por eso él centró su mensaje en el arrepentimiento de pecados. Y esto nos lleva a examinarnos seriamente a nosotros a la luz del relato que estamos encontrando en este Evangelio. ¿Por qué? Porque si vos nunca te viste a vos mismo como un pecador que merece el infierno, vos no sos cristiano. Y esa es la realidad. Vos tenés que entender a cabalidad, o sea, cabalmente, no emocionalmente, no como algo fugaz o una moda o lo que sea.
O sea, vos tenés que entender racionalmente que si vos no te ves a vos mismo como un pecador, no te viste en algún momento como un miserable pecador que merece ir al infierno, o sea, vos no sos cristiano. Porque el principio de entender el mensaje del Evangelio tiene que ver con entender tu condición. El primer paso para llegar a ser un cristiano es verse a sí mismo como un pecador, es entender la mala noticia. El Señor no vino a llamar a justos, dice la Escritura, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan. Él estaba llamando a esos pecadores al arrepentimiento porque ya el Rey había llegado, el Mesías estaba entre ellos. Y lo primero que Dios hace, hermano, para llevar a una persona a Cristo es revelarle su verdadera condición. Por eso un pecador, un incrédulo, que se presenta ante la predicación de un evangelio como este, del Evangelio según San Marcos, no puede quedar ensimismado, podríamos decir, en sí mismo, centrado en sí mismo. O sea, el mensaje del Evangelio le dice al incrédulo que él no es el centro del mundo y que él no es el dueño y señor de su vida. Lo primero que Dios hace, repito, hermano, para llevar a una persona a los pies de Cristo es revelarle su condición, es mostrarle la mala noticia, es mostrarle su propio pecado. El Evangelio es una gloriosa noticia, es una noticia excelente, decíamos antes, que trae gozo, que cambia significativamente la vida de aquellos que la reciben, pero únicamente es una buena noticia para aquellos que aceptan la mala noticia acerca de su condición delante de Dios. Si no, nunca va a ser una buena noticia el Evangelio. Y hay una ilustración que siempre estamos cansados de escucharla, pero no deberíamos cansarnos, porque creyente o no creyente debemos meditar seriamente en esto. Si yo traigo a su memoria, siempre la usamos esta ilustración, pero si yo les dijera ahora, en este mismo momento, de que yo tengo un remedio, de que yo tengo un tratamiento que es 100% efectivo para una enfermedad terminal y que yo te lo doy gratis, la pregunta es, si vos estás sano, si vos estás derrochando salud, tirando salud al techo, la pregunta es, ¿vos vas a aceptar ese remedio? ¿Vas a aceptar ese tratamiento 100% efectivo? No. Pero ahora si vos estás en la clínica y el médico, después de ver una serie de estudios e imágenes y qué sé yo, y etcétera, llega a un diagnóstico de que tenés una enfermedad claramente terminal. O sea, hay poco tiempo, te queda poco tiempo de vida. Y si aparezco yo y te ofrezco, hoy sí, un tratamiento 100% efectivo, un remedio que te va a curar, que te va a sanar, ¿cómo lo vas a recibir? ¿Me vas a decir, no, gracias? No, vos lo vas a agarrar porque sos consciente del peligro inminente, de que la muerte te espera. Es una enfermedad terminal la que tenés. El Señor Jesucristo vino al mundo, hermano, a traer un remedio efectivo para esa enfermedad terminal que tenemos las personas, que se llama pecado. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Se metió en la historia, como decíamos antes, para traer un remedio efectivo para la cura de esa enfermedad. Jesucristo es el remedio, hermano. Él vino a salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Para que alguien busque, hermano, a ese Salvador glorioso, a ese Salvador precioso que se proclama en el Evangelio, lo primero que tiene que entender ese alguien, esa persona, es que tiene una enfermedad terminal llamada pecado y esa enfermedad ya está en su corazón. Ese es el diagnóstico de Dios. Es un pecador y algún día se va a presentar delante del tribunal de Dios para dar cuenta, para rendir cuenta. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que está escrito que todos, un día después de morir, nos vamos a presentar delante de Dios. Todos vamos a rendir cuenta. Y de ese tribunal de Dios, nadie va a salir ileso a menos que hoy, a menos que en esta vida esa persona reconozca su pecado, su condición y confíe únicamente en Cristo para la salvación de su alma. Y la pregunta es, ¿vos sos una de esas personas que ha entendido su necesidad de un médico, de un Salvador, de un poderoso Salvador? Ese es el mensaje que proclamaba Juan el Bautista. Y fíjense cómo Marcos nos muestra que Juan el Bautista tenía muy claro que él no era más que un precursor y que Jesús, solo Cristo, debía ser exaltado en su predicación, en su mensaje. Terrible eso, hermano.
Ojalá muchos predicadores y creyentes de este tiempo puedan entender lo que entendía Juan el Bautista. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista está diciendo, Él es más poderoso que yo, Él es más grande que yo, Él es más digno que yo. Yo lo puedo bautizar externamente, con agua, pero el que viene, Él obra en corazones, Él transforma corazones a través del poder del Espíritu Santo, Él transforma vidas, yo anuncio simplemente, pero el que viene tras de mí es el que transforma a los pecadores. Necesitamos predicadores así, hermanos, necesitamos creyentes así, necesitamos que la membresía de nuestra iglesia tenga el carácter de Juan el Bautista, que tengan esa misma disposición de colocarse en la sombra para que Cristo pueda brillar. Necesitamos hombres así, mujeres así, jóvenes así, niños así. Nosotros vivimos, y estoy aplicando el texto, hermano, nosotros vivimos en tiempos complejos, en tiempos difíciles. Hay una aplicación acá, un hermoso ejemplo que me gustaría compartir con ustedes. ¿Cómo hubiera actuado, por ejemplo, Juan el Bautista, Marcos, Pedro, Pablo inclusive, en una época como en la que vivimos nosotros? Estamos hablando, les dije, que Juan el Bautista se puso en las sombras para que brille Cristo. Él tenía claro que él no era más que un mensajero, que un precursor. ¿Cómo hubiera usado, por ejemplo, las redes sociales, pensaba Juan el Bautista? ¿Cómo hubiera vivido nuestra época? ¿Cómo hubiera usado sus redes sociales? Hoy en día hay una necesidad aparente, al menos de lo que se ve o lo que se observa, de exponer la vida. Hay una necesidad enfermiza de exponer nuestra vida, de promovernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Con quién estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy comiendo? ¿Lo que estoy leyendo? ¿Qué estoy sintiendo? Etcétera, etcétera. Y es triste, es fuerte, pero la pregunta es, ¿a quién le interesa tanto lo que yo pueda estar comiendo? Yo veo pastores, tengo en mis redes sociales, pastores que están sacándose fotos, estudiando la Escritura. Y son pastores bíblicos, llamémosle. O sea, la pregunta es, ¿a quién le interesa que tu mujer te está dando algo, un café o lo que sea, mientras vos estudiás la Escritura? O sea, ¿a quién le interesa lo que vos estás comiendo? Nosotros, escuchaba el otro día a un predicador que me gustó y me apropié de la frase. Dice, hablaba a los jóvenes y dice, nosotros vivimos en una época donde la gente tiene síndrome del paparazzi. Y era curioso porque le estaba hablando a una comunidad joven que no tenía ni idea de lo que era un paparazzi. Y yo no sé, paparazzi tal vez los más grandes conocemos o sabemos qué es lo que era, pero asumiendo que tal vez no todos lo saben, un paparazzi es un fotógrafo de prensa. Era muy común tal vez en la era antes de las redes sociales. Hoy prácticamente todos nos hemos transformado en un paparazzi. Vos encontrás a una celebridad y le sacás una foto, te sacás una foto con él, pero antes de que existan todas las redes sociales, un paparazzi era un fotógrafo especializado que se encargaba de tomarle foto a una celebridad, a un personaje famoso. Pero ahora, hermanos, las redes sociales lo que han hecho es hacernos creer a nosotros que nosotros somos una celebridad. Ponete a pensar, los más viejos me van a entender, los más jóvenes hagan un esfuerzo en entenderme. O sea, nosotros, las redes sociales nos han hecho creer que nosotros podemos ser famosos. Y de hecho muchos... El único logro que hicieron es tener muchos seguidores en redes sociales, los influencers de nuestros días, etc. Pero las redes sociales nos hacen creer a nosotros que nosotros podemos generar una tendencia, mostrando lo que estamos comiendo, lo que estamos haciendo, dónde estamos, exponiendo nuestros sentimientos. Hay personas que exponen sus emociones. De hecho, vos mirás Facebook, creo que es ¿cómo te sentís? Y muchos ponen, bueno, Facebook me pregunta, no, nadie te está preguntando cómo te sentís. Pero la gente quiere contar, la gente quiere exponer. De hecho, te peleaste con alguien y lo vas a escribir en las redes sociales. ¿Me entendés? Y eso va dirigido a una persona, ¿viste? Pero hay una necesidad enfermiza de exponerse. Y es
sumamente confrontador y humillante, por ejemplo, lo que dice el capítulo 1 de Juan, porque yo les pregunté antes, ¿cómo hubiese reaccionado alguno de los apóstoles, estos grandes hombres de Dios? Y nosotros en el capítulo 1 de Juan tenemos una aproximación de cómo tal vez Juan el Bautista hubiese usado sus redes sociales. Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. La tenía clara. O sea, él era un precursor, era un mensajero. O sea, yo no soy el Cristo. Y le preguntaban, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió, no. Le dijeron, ¿y quién eres? Entonces, ¿quién sos? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. O sea, estos judíos le están diciendo, ¿quién sos? Nosotros tenemos que llevar respuesta, tenemos que llevar un informe, un reporte de quién sos vos. Y acá viene la pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Y similar a lo que pasa en las redes sociales. ¿Cómo te sentís hoy? ¿De qué decís de vos mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Y tal vez a la pregunta más difícil. Viste que es fácil describir a alguien, pero es difícil describirse a uno mismo. ¿Qué dices de vos mismo? Y si ustedes se imaginan, hermanos, hacemos correr nuestra imaginación, ¿qué dirías vos si alguien te pregunta qué dices de vos mismo? ¿Qué decís de vos? Si nosotros miramos la Escritura, nosotros vamos a encontrar detalles de Juan increíbles, hermano, sorprendentes. Juan era hijo de Zacarías, rápidamente. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote que en un momento determinado entra al templo y se le aparece un ángel del Señor y le dice que su esposa, Elizabeth, una mujer que era estéril, iba a salir embarazada. Ese es el principio de la historia de Juan el Bautista. Dios le puso ese nombre a Juan el Bautista. Zacarías, el padre de Juan, no creyó, quedó mudo con la noticia que le dio el ángel, porque no creyó lo que el ángel le decía, y quedó mudo hasta el día que Juan el Bautista nace. Juan el Bautista se crió en el desierto, dice la Escritura, comiendo langostas y miel silvestre. Juan el Bautista, dijimos recién, y nos cansamos ya de estudiarlo, que era la persona, era el precursor nada más y nada menos que de Jesucristo. Era de quien hablaban los profetas, el profeta Malaquías, el profeta Isaías. La pregunta es, ¿tenía de qué gloriarse Juan el Bautista? O sea, tenía cosas para decir de él, tenía muchas cosas para decir, muchas cosas interesantes, llamativas de su historia. ¿Y cuál fue la respuesta que él dio? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, sin nada más y nada menos. Juan el Bautista todo el tiempo estaba guiando a los hombres, a la persona, hacia Cristo, no hacia Él. Él no interesaba, Él era lo más insignificante. Cristo era lo más importante, Cristo era lo más glorioso. Todo el tiempo guiando, direccionando a las personas hacia Cristo. Miren el testimonio que el mismo Señor Jesucristo va a dar de Juan el Bautista. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Terrible. Yo no sé si vos lográs tener dimensión, o sea, te das cuenta que él tenía para chapear, Sin embargo, se humilló a los pies de Cristo y él indicaba el camino a la gente. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, hermanos. ¿Saben qué era lo que hacía grande a Juan? No fue la vida extraordinaria que él tuvo, porque tuvo un comienzo extraordinario en su vida, desde el vientre de su madre, podríamos decir. No fue la vida inusual que él tenía. Juan era grande porque él supo ocupar el lugar del más bajo y señalar a los hombres hacia Jesús. Fíjate que lo que hizo Juan el Bautista es contranatural, podríamos decir, es contracultural. Él ocupó el lugar más bajo para señalar a los hombres a Cristo. Y cuando uno mira la vida de Juan el Bautista, uno entiende las palabras del Señor Jesucristo cuando Él habló en términos de qué se mide la grandeza en el reino de Dios. Juan el Bautista, como Marco en su Evangelio, tenían un solo propósito, hermano: anunciar a todo el mundo que Dios
había cumplido su promesa y que el Rey del universo, el Rey de los cielos, ese Rey que traería reconciliación y paz a los hombres, ya estaba en medio nuestro, ya había llegado. Marcos lo presenta a Cristo como ese Rey lleno de gloria, de poder, de majestad, que asume voluntariamente una posición de siervo, les decía yo al principio. Ese es el énfasis de la carta de Juan, del libro del Evangelio según San Juan. De ese siervo, ese Rey que se hizo siervo y que entregó su vida para rescatar a muchos. Hay un texto clave que les voy a pedir que me acompañen, Marcos capítulo 10, versículo 37. Hay un texto clave para entender el Evangelio según San Marcos, hermanos. Quiero ver esto y ya nos arrimamos a la conclusión del mensaje. Marcos capítulo 10. Hay un pasaje sumamente interesante porque Marcos va a relatar allí en ese capítulo un escenario donde Juan y Santiago, los discípulos del Señor, si vos mirás el relato de Mateo, te vas a encontrar con un escenario parecido, nada más que Mateo va a mencionar a la madre de Juan y Santiago. Y para entender el contexto, la madre de Juan y Santiago era prima de María, es decir, la mamá del Señor Jesús. O sea que Jesús era primo de Juan y Santiago. Es el contexto. Nada más que Marcos se concentra en Juan y Santiago. Vos te vas a Mateo, lee el mismo relato y vas a ver que la madre es la que se acerca y habla con Jesús. Marcos simplemente dice, no, Juan y Santiago se acercaron al Señor. Y al parecer estos dos primos del Señor Jesucristo querían aprovechar el parentesco. No es nada raro lo que ellos querían hacer, pero bueno, querían aprovechar ese parentesco, entonces se acercan al Señor y le van a pedir como una especie de favor, un favorcito pequeño, nada más y nada menos. Le dicen que cuando Él esté en gloria, cuando Él esté sentado en su trono, dice el versículo 37, concédenos, dice, que en tu gloria nos sentemos, uno de nosotros, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Simplemente, lisa y llanamente. Y dice el texto, si seguís leyendo, que los demás discípulos se enteran de esto y se molestan mucho. Pero no porque era algo espiritual, era poco espiritual lo que estaban haciendo, porque se les adelantaron estos hombres, o sea, porque si no lo hubiesen hecho ellos, y si hubiésemos estado nosotros, probablemente también nosotros le hubiésemos pedido semejante cosa al Señor. Pero el Señor Jesús, fíjense la lección que le da de humildad y les dice en el versículo 42 al 45, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ella? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, dice el texto, vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo, siervo de todos, dice. Y acá viene el versículo 45, hermano, ese es el texto clave de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este versículo, hermano, el versículo 45 del capítulo 10, divide el Evangelio de Marcos en dos grandes secciones. Podríamos decir que es un punto de inflexión en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque los 10 primeros capítulos del Evangelio según San Marcos, vamos a ver y lo vamos a entender más adelante, Marcos lo que está haciendo es resumiendo los hechos, los acontecimientos, la vida del Señor Jesucristo en los 3 años y medio que duró el ministerio terrenal de Cristo. Los 10 primeros capítulos, 3 años y medio del ministerio terrenal de Cristo. Y en esos capítulos nosotros vamos a ver cómo aquel no vino para ser servido, sino que vino para servir. Pero el resto de los evangelios, hermano, el resto del Evangelio según San Marcos, del capítulo 11 al capítulo 16, son el resumen de solamente 8 días en la vida de Jesús. Y ahí Marcos lo va a presentar a Jesús como aquel que vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se entiende? Los 10 primeros capítulos, Jesús no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Los 6 capítulos restantes, Él vino para dar su vida en rescate por mucho y transcurren simplemente 8 días de la vida del Señor Jesucristo. Tremendo, hermano. 10 capítulos para resumir 3 años y medio y 5 capítulos, 6 en realidad, para resumir 8 días de la vida del Señor.
Fíjense el énfasis que hay puesto en los últimos capítulos en cuanto a la obra de Cristo. Al principio decíamos que los evangelios son escritos teológicos. ¿Por qué? Porque lo más importante de la vida de Jesús fueron esos 8 días, podríamos decir, en los cuales Él muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Eso básicamente es el resumen, es la introducción, hermanos, del libro del Evangelio según San Marcos. Nosotros nos vamos a encontrar, no nos vamos a encontrar con muchas parábolas, no vamos a encontrar muchos discursos como sí hay en los otros evangelios, pero sí vamos a encontrar al Señor Jesucristo manifestando su compasión y su poder con aquellos que están padeciendo, que están sufriendo a través de ciertos milagros que nosotros vamos a ver. Marco, según algunos estudiosos, es el Evangelio de los milagros. Mateo y Lucas relatan 20 milagros del Señor Jesús. Ustedes recordarán que Mateo tiene 28 capítulos y Lucas tiene 24 y se relatan 20 milagros. Marcos tiene solo 16 capítulos y aparecen 18 milagros. Tremendo. Proporcionalmente, Marcos se lleva todos los números en términos de relato de milagro. Para cerrar, hermanos, ya y a modo de conclusión, dijimos, es un evangelio que nos va a mostrar quién es Jesús, la obra que hizo Cristo y la respuesta que nosotros vamos a dar. Y la idea que desde el primer sermón, desde el sermón introductorio de esta serie, vos puedas verte confrontado con el relato del Evangelio, y la pregunta es cómo vos vas a responder a lo que hemos visto hoy, cómo vas a responder al anuncio que ya Marcos comienza haciendo en el capítulo 1 de su libro, cómo vas a responder al anuncio de ese Rey glorioso que vino a este mundo, a esta vida, en tu historia, que se introdujo, decíamos, en la historia para reconciliarnos con Dios. La pregunta es, ¿vas a estar, como decíamos antes, ensimismado en vos mismo, concentrado en vos mismo? Esa es la fórmula para una vida miserable, decíamos antes. La idea es que vos entiendas que el centro del mundo, el centro del universo, la razón por la cual existe todo lo que existe, esa persona vino a este mundo, en la persona de Cristo, a morir por vos, a morir por tus pecados. Vos no sos el rey de tu vida. Vos no sos el Señor de tu vida. La Biblia nos llama continuamente, el Evangelio nos llama a reconocer a Cristo como Señor y Salvador nuestro. Un día vamos a estar delante de Dios y sí o sí vos vas a reconocer a Cristo como Señor. Eso yo te lo puedo asegurar porque la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar en aquel día delante del Rey de Reyes. Pero en ese momento ya Cristo será el juez de aquellos que se arrodillan delante de Él. La idea es que vos puedas arrodillarte hoy, en este mismo momento, que puedas ir humillado a Cristo, al Rey que se anuncia en el Evangelio, que puedas clamar por misericordia y perdón, que vayas en arrepentimiento y fe. ¿Ahora para qué? Para que Cristo sea de una vez por todas el Señor y Salvador de tu vida. Oremos, hermanos, por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por este tiempo que vamos a estudiar la serie. Esta serie expositiva de Marcos, no solo que el Señor traiga a personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Oremos para que el Señor salve personas a lo largo de toda esta serie, pero también oremos para aquellos que ya son de Cristo, que pertenecen a Cristo, puedan ver con claridad las implicaciones de lo que es seguir a Cristo, de lo que es seguir a ese Rey que se hizo siervo. Ese es el punto. Que aquellos creyentes puedan tener una plena comprensión del anuncio que hay en el Evangelio. El Rey glorioso del universo se hizo un siervo para servirte a vos, para dar rescate, para dar su vida en rescate por tu vida. La pregunta no es si vos sos un creyente. La pregunta es, ¿sos realmente consciente de lo que significa seguir a Jesús? Nosotros tenemos que orar para que a lo largo de esta serie nosotros podamos, dijimos al principio, entender a cabalidad, en profundidad lo que es el Evangelio.
Y ahora podemos agregar esto, o sea, oremos para que si somos creyentes estemos plenamente convencidos y entendamos lo que significa seguir a Jesús. ¿Estás entendiendo? La pregunta es, ¿estás entendiendo de verdad lo que significa seguir a Cristo? Porque no estamos siguiendo a un pobre tipo que murió en la cruz. No estamos siguiendo a un pobre, no sé, Mesías ahí autoproclamado. No, estamos siguiendo al Rey de Reyes, hermanos, que voluntariamente, dice la Escritura, asumió una postura de siervo. Ese va a ser el énfasis de todo el Evangelio que vamos a estudiar en este tiempo. Dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesucristo no tiene muchas clases de seguidores. Y ese es el énfasis que nosotros tenemos que tener claro al momento de exponer nuestras vidas frente a Marcos. Jesucristo no tiene muchas clases de seguidores, o dos clases de seguidores, los que toman su cruz y los que no toman su cruz. Cristo tiene una sola clase de seguidores, hermano, aquellos que reconocen su pecado, aquellos que han entendido la mala noticia, por eso han abrazado la gloriosa noticia que es el Evangelio. Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que muchos vengan al conocimiento del Evangelio, pero también que muchos que ya han abrazado el Evangelio, tomemos con seriedad lo que significa ser un seguidor de Cristo. Lo que significa que Cristo nos haya salvado y nos haya introducido a su cuerpo, que es la iglesia. Que tomemos con más seriedad y con más profundidad nuestro compromiso con el Señor. Amén.